Bienvenidas, bienvenidos una vez más. Este es un nuevo Zoom del grupo de narración oral de la A a la Z. Y bueno, empezamos la contada. Soy Graciela Cañolo y he traído una historia para compartir con ustedes. A la que se le ocurrió la idea de la colección fue a ella. Pero también es cierto que el que la hizo crecer fue él. De modo que los dos tenían su mérito. Y los méritos son difíciles, muy difíciles de repartir. Todo había comenzado 3 años antes. A la peluquería no le iba nada bien y le dejó de ir bien cuando a 3 cuadras se le instaló una peluquería moderna que pertenecía a una de peluquerías de las que no les importa el peluquero que atienda, sino el nombre de la empresa. Peluquerías Magic. La de ellos, instaladas delante de la casa, se seguía llamando como siempre, Carla y Rubén, estilistas. La nueva peluquería tenía revisteros con todas las últimas revistas que salían en el kiosco. Tenía una máquina expendedora de café en todas sus variedades, además de chocolate. Y las paredes de la peluquería estaban cubiertas de fotos de mujeres famosas que se habían atendido en la sucursal. No precisamente en esa sucursal, porque si algo no había en el barrio era gente famosa, o por lo menos con fama de la buena. Carla conocía muy bien a su clientela y supo de entrada que no le iba a ser fácil competir con esta peluquería que encima habían colocado en el frente la foto de la actriz de la novela de turno que todo el mundo miraba a la noche. En eso estaba pensando Carla mientras barría los pelos muertos aquel ya tarde noche en su peluquería. Y ahí fue cuando lo vio. Y tuvo como una intuición. Para de barrerlo, lo levantó. Era un mechón largo, ondulado, grueso, colorado. Enseguida le ató una gomita en uno de los extremos para que no se desarmara. Después buscó una tarjeta en blanco y se la pegó. Tomó una lapicera del cajón y se puso a pensar, a pensar. Y después de descartar algunas ideas, escribió: querido Rubén, si siguiera en el país, no dejaría que otras manos se ocuparan de mi cabeza. Un beso y este recuerdo. Y debajo Carla hizo un garabato lo suficientemente inconfundible y legible para que cada uno interpretara cuando lo leyera lo que quisiera. Lo pegó en el espejo de la peluquería y se fue a su casa. A Rubén no le dijo nada. Al día siguiente, la primer clienta no dijo nada, la segunda clienta tampoco, la tercer clienta, mientras ella estaba haciendo la mezcla para teñirle el cabello, la vio que estaba... Carla, ¿de quién es este mechón? Ay, bueno, en realidad la dueña original no te lo puedo decir, pero bueno, ahora el mechón es de Rubén. Y casi a modo de confidencialidad, como si le estuviera diciendo un secreto en voz baja para que no escucharan las otras clientas, le dijo que esa no era el único mechón que tenía, porque había una colección. ¡Ay! ¿Una colección de mechones? Sí, de cuando Rubén atendía en distintas ciudades a gente muy importante. Y ese chimento en el barrio corrió y corrió y corrió. A partir de ese día, Carla empezó a agregar mechones todos los días, cada mechón con una tarjeta, con una dedicatoria, le cambiaba la letra, siempre la firma era un garabato que nadie podía entender de qué se trataba, y lo iba agrandando, ese espejo se iba cubriendo de mechones. A Rubén, primero, la idea no le gustó, pero comenzó a notar que desde que estaban los mechones en la peluquería, las mujeres lo miraban de un modo diferente.
Y si había algo que él no hacía era llamar la atención del sexo femenino. Al tiempo, habilitaron un depósito donde guardaban la mercadería, lo vaciaron y volcaron allí la colección. Después comenzaron a cobrar entradas, sobre todo si la clienta pedía que Rubén la acompañara para que le contara la historia de alguno de los mechones. A ese servicio lo llamaron visita guiada. Y por supuesto que hacían bonificaciones para la clienta que utilizaba mayor cantidad de servicios dentro de la peluquería. Todo iba bárbaro. Un día una clienta que tenía mucha confianza con Carla le dijo, decime, Carla, ¿no tenés, no sé, temor que tu marido haya tenido tantas historias con tantas mujeres? Ay, no, no son historias, son mechones, le dijo Carla, olvidándose que lo de los mechones también era una mentira. Todo seguía bárbaro hasta que un día llamó una clienta y dio turno para que Rubén la atendiera, le cortara un mechón y le incorporara a la colección. Mientras Carla tenía el teléfono en la mano, se miraron con Rubén y pensaron, ¿por qué no? Un dinero extra que entraría a la peluquería, no les vendría nada mal. Y entonces armaron otra escena. Rubén entraría al depósito con la clienta, encendería una luz tenue, sahumerio, pondría música suave, buscaría la tijera de filo dulce, le cortaría el mechón, mientras la clienta escribía la tarjeta, Rubén le ataría para que no se desarmara y después lo incorporarían a la colección. A ese servicio lo llamaron ceremonia de iniciación. Empezaron a venir mujeres de todas partes, pero no solo del barrio, de distintas ciudades, de distintas localidades. Rubén trabajaba desde las 8 de la mañana hasta tarde de noche. Trabajaba pero sin quejarse. Lo mismo, Carla no se quejaba de limpiar y mantener impecable la colección, porque no sé si ustedes saben, pero mantener los mechones sin ningún polvo, muy cuidado, es una tarea muy ardua, pero Carla nunca se quejaba. Un día, mientras limpiaba la colección, encontró una bombacha. Le llamó la atención, pero no dijo nada. A la semana siguiente, ordenando de nuevo la colección, otra bombacha. Y esos días notó que cuando las clientas entraban al depósito para la ceremonia de iniciación, las que esperaban turno hablaban en voz baja, se reían entre ellas. Entonces Carla una tarde decidió enfrentarlo a Rubén. Y le dijo de una, lo que vio, lo que encontró, y él no se lo negó. Le dijo que sí, que la ceremonia era tan íntima, tan sensual, a veces terminaba enamorándose de la clienta y sentía la necesidad de hacerle el amor ahí mismo. Carla no gritó, no pataleó, pero se llenó de rabia. Entonces se le acercó y muy seductoramente le dijo a Rubén, hacelo conmigo, cortame un mechón, vamos al depósito, dale. No, no va a funcionar. Los dos sabemos que esto es una mentira. Entonces Carla se llenó de odio, de rencor, le imploró, le rogó, se arrodilló, le pidió, pero Rubén se mantuvo inflexible. No va a funcionar. Además, estuve pensando, tendríamos que tomar cierta distancia nosotros dos. También estuve pensando que te puedo comprar la parte de la peluquería que te corresponde, eso sí, la colección me la quedo yo. La colección es mía, la idea fue mía. Bueno. Mejor me voy a caminar, a tomar algo fresco antes de que ¿qué? Pero se quedó con la pregunta en la boca. Rubén ya se había ido. Entonces Carla entró al depósito, arrancó todos los mechones y con todos los mechones hizo una montaña ahí en el fondo de la peluquería. Buscó una caja de fósforo, lo encendió y se fue a la casa.
Cuando Rubén estaba regresando, le pareció sentir un olor a quemado. Temió lo peor. Rápido, rápido, trató de abrir la puerta y cuando entró y se dirigió al fondo de la peluquería, con lo único que quedaban eran un manojo de cabellos chamuscados. Y si no había colección, no había más nada. Entonces Rubén se dirigió a su cajón, buscó la tijera, la filosa, y como no la encontró, tomó la microdentada y empuñándola se dirigió a la casa. Detrás de la puerta lo esperaba Carla, empuñando la de filo dulce. Esta es una adaptación del cuento Carla y Rubén estilista de Claudia Piñeiro. Soy Zulema Gampel. Pasaron los años y el señor, el castellano, se hizo muy fuerte en el castillo. Cierto día subió a la torre más alta y allí a la sala más alta y desde la tronera miró sus posesiones. A lo lejos vio el bosque de pinos, casi azul en el límite con el horizonte. Se volvía más negro hacia adentro, era un bosque alto, espeso, sin caminos, y pensó: si la tropa enemiga entra por este bosque, la mayoría de todas sus armas de guerra quedará atrapada entre el tronco de los árboles. También lo mismo ocurrirá con los caballos y muy poca tropa, muy pocos jinetes podrán atravesar el bosque. Si lo lograran, se encontrarían con una superficie verde, luminosa, que para el ojo entendido no había ninguna duda. Era la superficie de una ciénaga. Ciénaga, por otra parte, que tenía caminos que, si no eran conocidos, haría que el que se entre en la ciénaga se ahogaría. Pero aquellos pocos que salieran de la ciénaga se encontrarían con una alta empalizada de troncos afilados en la punta que no permitirían el paso de los pocos jinetes o armas de guerra o caballos. El castellano respiró hondo y se sintió contento y tranquilo con su primer línea de defensa. Seguía entonces los fosos, el puente levadizo, y entraríamos al segundo anillo, la fortaleza que envolvía al castillo en lo alto de la montaña, de paredes gruesas de 30 centímetros, que terminaban en una puerta de triple chapa de madera con fierro, muy difícil de atravesar. Y si se pasara esa segunda línea de defensa, se encontrarían en el patio de la ciudadela. El castellano pasó a sentirse no solo contento y tranquilo, sino casi seguro. Desde el patio de la ciudadela se levantaba, tallada en la roca, la escalera de caracol que llevaba así a las salas más altas del castillo. Y allí se encontraba el señor envuelto en su armadura de la cabeza a los pies,
armadura probada en múltiples batallas, custodiado por soldados muy entrenados, y todos sabemos que es mucho más fácil dar batalla desde arriba que desde abajo. Así que aquellos que pudieran atravesar el segundo anillo se encontrarían con esa tercera línea de defensa. Y entonces allí el castellano se sintió totalmente seguro, con una seguridad ilimitada. De pronto, ¿qué son esos ruidos? ¿De dónde vienen esos ruidos? Es que vienen del bosque, es que de la ciénaga, es que de la empalizada, es que del patio de la ciudadela, es que de afuera. No, es de adentro. Y el castellano gritó traición. Llevó sus manos a la armadura, la arrancó, llevó su mano al puñal, lo llevó hacia el lugar del pecho de donde venía el ruido y lo atravesó. Y el castellano entonces murió. Este cuento se llama En la torre y es del autor polaco Sławomir Mrożek. Hace mucho tiempo, un rey, advirtiendo la cercanía de su muerte, le habló a su hija. Hija, el verdor primaveral llegó y se fue. Así que ha llegado ya la hora de que dé frutos, de que tengamos ya descendencia, alguien que se ocupe del trono. Pero a medida que se acercan los pretendientes, los vas rechazando uno tras otro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Te voy a dejar sola en esta vida sin siquiera saber que has tenido descendencia? No te preocupes, padre, le dijo la princesa. Sobre un marco de bambú extenderé una tela de seda y allí tocaré, y los sonidos que emita aquel que los escuche, ese será mi marido. ¡Qué tontería! Pero ¿qué sonido alguno podrá emitir un tambor de seda, hija? Por favor. Sin embargo, el tambor se hizo. Y los jóvenes del reino, cuando se enteraron, empezaron a acudir. Primero porque la princesa era muy linda. Además, otros iban porque sabía que heredarían el reino. Y muchos lo hacían por deporte. Pero el fracaso era inmediato. Todos los que se acercaban jamás pudieron escuchar una sola nota que emitiera ese tambor de cena. Sonido alguno. El rey, ya enojado, dijo: te lo dije, viste que no iba a funcionar, no iba a servir. Los jóvenes se retiraban, moviendo la cabeza de un lado para el otro, en clara señal de frustración. Un día apareció un joven muy bonito, muy bello, precioso. Y se vino a presentar ante el rey y dijo: vengo a casarme con tu hija. ¿Y de dónde vienes? He atravesado valles, ríos, bosques. Ah, y me vas a decir que a través de esos valles, ríos, bosques, escuchaste el sonido del tambor. Por favor. No, dijo él. Yo no he escuchado ningún sonido. ¿Y entonces qué es lo que vienes a hacer? Vengo a casarme con ella, te dije. Porque ese sonido que emitía el tambor emitía silencios. Y yo he escuchado su silencio. La princesa dejó el tambor de lado y supo que nunca más iría a necesitarlo.
El tambor de seda es un cuento de tradición oral japonesa. Yo me llamo Adela Cárdenas y hoy les voy a contar algo que le sucedió a un hombre que era muy, pero muy, muy distraído. Tan distraído era que a la noche cuando se desvestía dejaba la ropa por cualquier parte. Y a la mañana siguiente no había forma de que encontrara nada de lo que se tenía que poner. La vida se le estaba complicando demasiado porque llegaba tarde a todas partes. Y bueno, hasta pensó en dormirse vestido. Pero no, tenía que solucionarlo de otra manera. Y se le ocurrió anotar en un papel, una por una, todas las prendas y el lugar donde las iba poniendo. Se durmió tranquilo, porque a la mañana ya tenía todo anotado, todo resuelto. Y a la mañana, cuando se levantó, el papel no lo encontró por ningún lado. Bueno, lo solucionó como todas las mañanas y a la noche siguiente lo volvió a intentar porque no podía ser. ¿Y cómo? Y se le ocurrió que ya tenía el problema resuelto porque anotó todo igual que la noche anterior y anotó en un segundo papel lo que había anotado, dónde había guardado el primero. Ya está. Ahora sí duermo tranquilo. Y durmió tranquilo toda la noche y se despertó bastante contento porque seguramente el papel segundo tampoco apareció. Ya la situación se le estaba poniendo demasiado complicada. Así que bueno, no podía darse por vencido de ninguna manera. Y como piensa aún necesitarlo más que 100 abogados, siguió pensando y se acordó que tenía un grabador. Y ahí sí, grabó cosa por cosa, prenda por prenda, el lugar donde ponía cada una. Se volvió a acostar bastante contento porque seguramente ahora ya era problema resuelto. Así que a la mañana siguiente, cuando se levantó, otra vez estaba tan seguro dónde había puesto, dónde, el grabador no apareció por ninguna parte. Así que sí, que se decidió a pensar a conciencia un lugar donde lo encontraría con toda seguridad. Y combinando un método y otro y algo de tecnología nueva, logró resolver la situación. Por fin, un buen día se levantó y tenía todo a mano. Sus prendas estaban en el lugar adecuado y él se sintió totalmente satisfecho. Y ahí, cuando estaba mirando el sol por la ventana, así en ese estado de plenitud, ¿sí?, escuchó una voz, pero una voz que le venía de muy adentro suyo y le preguntaba: ¿y vos? ¿A dónde estabas vos todo este tiempo? El cuento se llama El distraído y es de Jean-Claude Carrière. Susana Sokolowski. Les voy a contar la historia de un escritor muy famoso y cómo se hizo famoso. El hombre había escrito 4 grandes libros de microrrelatos, sin éxito alguno. Durante semanas estuvo pensando qué podía hacer para lograr que, aunque sea uno, se hiciera famoso. Y llegó a una conclusión. Decidió escribir un microrrelato que fuera tan, pero tan breve, que aunque sea por eso, sería famoso. Pero ahí se enteró que ya existía un microrrelato muy breve, de tan solo 2 letras, que era famosísimo. Su
título era el del rey Luis XIV. Y el texto decía yo. Había tenido tanto éxito entre la literatura y los grandes escritores y los grandes críticos que se quedó pensando durante bastante tiempo cómo hacer. Y se decidió que lo haría igual y que buscaría algo con mayor brevedad. Después de semanas de intenso trabajo intelectual, lo logró. Había escrito su microrrelato. Nadie podía dudar que éste le ganaba en brevedad. Cuando lo tuvo ya listo, decidió llamar a su amiga, la que siempre leía sus cuentos y le hacía las críticas. Pero antes pensó, mejor lo revisa, veo cómo está, que no haya errores de ortografía, de puntuación, porque se equivocaba bastante. Cuando lo tuvo resuelto y se dio cuenta que estaba perfecto, llamó por teléfono, le pidió a la amiga que fuera a la casa y que por favor lo leyera delante de él. La mujer tomó el texto y lo tuvo frente a sí como 5 minutos. Y cuando terminó, sin decir una sola palabra, lo abrazó. El escritor vio que caían lágrimas de los ojos. Y ahí le dijo que nunca había leído nada tan profundo y tan enigmático como cuando ella había estudiado en la facultad y en el profesorado de filosofía a Nietzsche. Y ella había preparado también una obra en base a Heidegger, y que por favor le prestara ese texto para analizarlo con sus alumnos de la universidad, porque ella dictaba una cátedra de filosofía. El hombre, emocionadísimo, se lo prestó. A la noche siguiente, la amiga lo llamó por teléfono y le dijo que había sido un éxito increíble, que la obra había estado analizada durante toda la hora cátedra para encontrar esa insondable profundidad del texto. Y había sido tan acalorada la discusión que hasta 2 compañeros casi se fueron a las manos y que el resto los había logrado separar. El hombre, envalentonado y orgulloso, decidió incorporar a ese texto 64 microrrelatos nuevos que había estado escribiendo en los últimos tiempos. Y cuando todo estuvo listo, se lo llevó al editor. El editor, después de una semana, llamó al escritor por teléfono y le dijo que en realidad el único texto que iba a ir incluido en ese libro iba a ser el microrrelato, el famoso, que le había gustado, y que ya tenía una dibujante, una eximia pintora que mostraba sus pinturas en el Museo de Arte. Ella lo iba a graficar. El libro fue un éxito rotundo. En 3 meses, 4 ediciones. Fue traducido a un montón de idiomas: italiano, francés, inglés, portugués, ruso, y se estaba preparando una nueva edición traducida al chino y otra al sueco. Pero el editor estaba bastante preocupado porque el escritor no había quedado conforme con la traducción del francés, porque había dicho que la esencia de la historia no había sido lograda. El cuento traspasó lo literario. Hubo programas de televisión con críticas y críticos y actores y filósofos, hasta vedettes, que discutían respecto al texto. También tuvo la posibilidad de ver plasmada parte de su obra en remeras y en juguetes para niños que los preparaban para que más adelante entendieran el sentido del texto.
traspasó todo, todo. Hubo un importantísimo compositor ruso que escribió una ópera en 3 actos con grandes partes cantadas de coro con la historia. Y ahora, hace muy poquito me enteré que uno de los directores que ganó el Oscar el año pasado decidió hacer una superproducción del cuento. Era una producción muy importante, con mucho dinero incluido para poderlo trabajar. Dicen que estaba muy buena. Se va a estrenar al público dentro de pocos días. Y el escritor fue a verla. Dicen que es para alquilar balcones. Es maravillosa. Así que les sugiero a todos que cuando se estrene, no se la pierdan. Este es un cuento llamado Nacimiento y apoteosis del microrrelato, y es de Claudio Mahmoud. Bueno, con esto damos por terminada este Zoom. Los esperamos para la próxima. Muchas gracias.